¿Fue legal o no? Y de paso, si fue legítimo, por cierto, lo que hizo la Fiscalía el viernes pasado cuando decidió, a partir de recibir una llamada al 1-800 delito, allanar sus oficinas y su vivienda. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Alexis. Gracias por la pregunta y voy a ser concreta en responderle. No fue legal, fue arbitrario. Reconozco la facultad que tiene la Fiscalía para poder allanar, para poder investigar, para poder recopilar evidencias, sí, pero cuando las tenga. No puede ordenar un allanamiento para buscar algo y saber si a lo mejor pueden acusarnos de algo que ni siquiera nosotras sabemos. El allanamiento, como sucedió y como lo quiso vender la Fiscalía el viernes anterior a partir de un comunicado cerca de la medianoche, parecería tiene que ver con el disgusto por una decisión que adoptan ustedes como jueces de la Corte Nacional al dar paso al traslado de la cárcel de La Roca a la cárcel 4 en favor de Wilman Terán. Tampoco es que lo estaban dejando en libertad, ¿no? Primero quisiera que nos explique, doctora, por qué usted toma esa decisión, qué argumentos técnicos, jurídicos, incluso institucionales, porque ahí tiene que ver mucho la participación del Estado a través del o la no participación del Estado a través del SNAI y el Ministerio de Salud, permitieron que ustedes tomen esa decisión. Mire, usted ha sido muy claro en realidad en manifestar algunas cosas. Primero, nosotros, y tal vez la gente lo está entendiendo mal o la prensa lo está mal informando, nosotros no hemos dado la libertad al doctor Terán. Nosotros lo que hicimos es colocarlo en donde el juez natural de él, el juez penal, dispuso que se encuentre, es decir, en la cárcel denominada cárcel 4 de aquí de la ciudad de Quito. Eso fue dispuesto por un juez penal. Ahora, el SNAI decide trasladarlo a la cárcel de La Roca y están en su facultad de hacerlo, lo reconocemos, somos juezas. Nosotros sabemos que pueden hacerlo, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su propio reglamento, establece ciertos lineamientos para poder hacerlo. Por ejemplo, y ellos mismos lo manifestaron, que corra peligro su vida, y ellos ponen que corre peligro su vida, su integridad física y sexual. Pero para hacer eso, ellos tienen que tener un informe previo, una investigación previa que permita saber que el señor, por ejemplo, corre peligro su vida. Frente a un juzgado, a un tribunal constitucional como fuimos nosotros en ese momento, dada el fuero de corte que tiene el señor Terán, le pedimos al SNAI que por favor nos expliquen cuál es el fundamento para trasladarlo. El fundamento fue remitido hacia nosotros, pero además leído por la abogada del SNAI, y tiene 2 líneas y media. Dice, se recomienda trasladarle a la PPL, creo que ni siquiera se dieron tiempo de cambiar el formato que tenían. Se recomienda trasladar a la PPL porque existe riesgo de su vida, tanto integridad física como sexual. Punto. Ese fue el fundamento, señor periodista. Ahora, mire, la Corte Interamericana señala exactamente cuándo se puede hacer un traslado, y sí se lo puede hacer. Es cierto, tienen la facultad, pero la Corte Interamericana dice, primero, que los traslados, dice, no se deben practicar con la intención de castigar, reprimir o de privar de los derechos humanos a las personas. Un periodista en su medio dijo lo siguiente, que mi sentencia está fundamentada, pero que no se puede aplicar los derechos humanos a los PPLs, y eso no es cierto. Lo que hicimos es aplicar los derechos humanos, sentencias de Corte Constitucional y además la realidad procesal.
siendo que quien tiene la carga de la prueba para demostrar cuándo se traslada una persona, las razones por las que la trasladaron, es el Estado, no el PPL. Es el Estado quien tiene la obligación. No pudo hacerlo. La abogada del SNAI dijo, doctora, es todo lo que tenemos, no tengo otro fundamento para haberlo trasladado. Entonces, no estamos desconociendo la facultad del SNAI de trasladar. Lo que tenían ellos que demostrar frente a un tribunal constitucional como somos nosotros es por qué lo trasladaron y no pudieron hacerlo. Eso entre varias de las cosas que él solicitó y que si usted y su tiempo le permite, yo podría explicarle. Va a tener todo el tiempo del mundo, doctora, para explicarnos todo esto, porque sí nos interesa saber y conocer. Ahora, a propósito del tema La Roca específicamente, yo conversando con algunos amigos el fin de semana, reflexionando sobre lo que ha sucedido, les decía, y le quiero plantear a usted esta inquietud. Actualmente La Roca está siendo utilizada como en su momento fueron utilizados los grisetes, se me ocurre, porque sirve para estigmatizar. Y yo le pregunto, usted me va a explicar a mí, que es la que sabe, la que conoce, es jueza de la máxima, de la máxima corte de este país, de la Corte Nacional. ¿Qué tipo de privados de libertad deberían estar encerrados en La Roca? Finalmente, La Roca y la cárcel 4, como la cárcel 2, como Cotopaxi, son cárceles. La condición de encierro está. Probablemente hay otras condiciones de garantías y demás, probablemente en unas y otras, pero la condición de encierro está. Ahora, en el caso de Terán, en el caso del hijo de la vicepresidenta y en el caso del propio Jorge Glass, yo planteaba en el comentario, la inquietud es ¿qué tan peligrosos son? ¿Qué tanto riesgo de fuga hay? ¿O cuáles son las condiciones como para que estos personajes estén encerrados en una cárcel como La Roca, si no es que quieren utilizar esa figura como en su momento utilizaron el grisete para estigmatizar? Mire, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que baso mi sentencia dice, y le repito, que no se puede trasladar a una persona con el fin de castigarlo, reprimirlo, pero sobre todo dice algo, no se puede utilizar en forma de humillación o de exhibición pública. A eso estamos expuestos en estos casos. Mire, yo voy a explicarle como jueza constitucional. El traslado del señor Terán no fue justificado. La cárcel 4 originalmente fue, perdón, la cárcel de La Roca originalmente fue construida solo para presos de alto riesgo, de alta peligrosidad. Sin saber la razón, se decidió que también podían estar ahí personas que no tengan sentencia. Pregunté la explicación a la señora abogada del director de la cárcel y le dije cómo están distribuidos. Y ella me dijo, no, no están mezclados porque no puede usted mezclar a una persona procesada con una persona sentenciada. Y lo que me dijo la señora abogada es que nadie está junto con nadie, porque todos tienen unas celdas pequeñas, sin electricidad, sin luz, con barrotes, todos separados, cosa que no es tan así, porque por ejemplo, el momento en que salen a una revisión médica, se juntan todos. Por ejemplo, el señor Terán al lado derecho tiene una persona condenada por asesinato y al otro lado tiene una persona condenada por violación. Todos ellos se mezclan en el momento de salir a recibir atención médica. Sin embargo, ellos no salen, como se había manifestado, 20 minutos diarios a tomar el sol, que también sería en que todos estarían mezclados. No. El señor Terán les supo manifestar a ellos que él sale en el mejor de los casos 20 minutos cada 2 semanas y esto es parte de su habeas corpus. El hecho de que él no puede salir, por ejemplo, a revisar sus expedientes, él tiene un solo caso en el que tiene 1.700 cuerpos. Cada
cuerpo tiene 100 hojas, entonces multiplique 1.700 por 100. ¿Cuándo le sacan a que pueda revisar su proceso? Porque recordemos algo, parte de los derechos humanos es que él pueda defenderse a sí mismo y él decidió defenderse a sí mismo. Entonces tiene derecho a una legítima defensa. ¿Qué pasa si nosotros no le dejamos revisar su expediente? Uno estoy hablando, tiene varios, pero solo le estoy hablando de uno. ¿Qué pasa si él no le damos el derecho a que revise el expediente? ¿Sabe que va a acusarnos él de que le impedimos el derecho humano, un derecho de primera generación a asumir su propia defensa y a poder estudiar su caso? Es decir, que A podría eso declararse incluso en indefensión el doctor Terán y eso podría alterar los totalmente, procesos que se llevan en su contra. totalmente. Mire, su estrategia, buena, mala, yo no sé, no puedo juzgarlo a él, pero su estrategia ha sido defenderse a sí mismo. Si no le dejamos, mire, otro habeas corpus dispuso que se le introduzca a la cárcel de La Roca un código penal, un COIP, una constitución, cuadernos, notas y una computadora. Le dieron el COIP, le dieron la constitución, le dieron un cuaderno en donde él anotaba sus cosas que luego le fue retirado y se quedó sin sus notas. Y hicieron que se introduzca, que pueda introducirse una computadora que aparentemente era para su revisión, pero el abogado del SNAI me dijo, doctora, en total buena fe, no puedo asegurar que se le haya entregado la computadora. Entonces, ¿para qué se dispuso en otro habeas corpus que él tenga una computadora si no va a tener acceso a su defensa? ¿Sabe qué puede pasar si no se le otorgaba este habeas corpus? Que él iba a acudir finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Ecuador es quien tiene que pagar el hecho de que se le impidió la defensa a un PPL, que no se le permitió estudiar su caso y que lo que estaba pasando, y así nos ratificaron todas las entidades del Estado que estuvieron, Ministerio el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud, SNAI, Procuraduría General del Estado, la dirección de la cárcel, la Fiscalía no fue. Le invitamos, pero no fue. Todos ellos no mire, en derecho constitucional, el señor Terán puede alegar lo que quiera, pero quien tiene que probar que no es cierto lo que él está diciendo es el Estado, y el Estado no pudo hacerlo. La señora directora de la cárcel o su abogada, cuando yo le pregunté si es que es verdad que al señor no se le otorga internet, computadora, y no estamos hablando, señor periodista, del internet de libre acceso, de que usted puede ingresar a páginas sociales, no, solamente a que ingrese a la página de la función judicial para que él pueda revisar sus casos y pueda ejercer su defensa. Que cuando le pregunté si esto era cierto, cuando le pregunté si es cierto que él no sale ni un solo minuto del día de su cárcel, que los alimentos le sirven dentro de su celda, que no puede revisar su expediente, y le dije, señora abogada, está frente a un tribunal constitucional, cuénteme si eso es cierto. Ella me dijo, doctora, me acojo al derecho al silencio. Increíble. ¿Sabe qué significa eso para el Estado? Significa que el Estado no se defendió. Significa además que el Estado le dio la razón. Significa que el Estado dijo lo que el PPL Terán está diciendo es cierto. Y ¿Cómo significa tenemos que actuar? significa entonces que la decisión que ustedes toman es la correcta, a la larga. Decisión que, por cierto, parece que le molestó a la Fiscalía. ¿Cómo actúa un tribunal constitucional frente a que el Estado no se defiende, frente a que Fiscalía no va? Fiscalía no va, pero el señor Toalongo, no sé exactamente el apellido, Toainga. pero si Toainga, el señor no va, no acude, pero a los pocos días sí, sin fundamento alguno, pide
que a nosotros se nos allanen nuestras viviendas, nuestras oficinas, para buscar, entiéndase algo, Ujú. para buscar si hay algo en el cual pueda inculparnos. Eso no funciona así. Eso es ilegal, es ilegítimo. Él lo que tenía que hacer es primero tener elementos de convicción y luego sí poder actuar. Pero resulta ser que con total eficiencia en este caso, el señor fiscal subrogante lo que hace es, a través además de un conjuez que no es un juez natural de la Corte, no es un juez penal, es un conjuez que además está siendo investigado por varios casos. Ujú. Coincidencialmente, el señor sale sorteado. A él le piden que se nos allanen nuestras viviendas, nuestras oficinas, y el señor, sin fundamento alguno, con juez además, porque no es un juez natural de la Corte, es un juez provincial, un juez además de lo civil, ordena sin fundamento alguno nuestro allanamiento. Eso es violentar nuestros derechos. Eso es error inexcusable que no vamos a dejar pasar. El señor Toainga piensa que se encontró con los jueces que a lo mejor tienen algo que esconder y que a lo mejor los quiere amedrentar, a la doctora Muñoz, ex Ujú. presidenta subrogante de la Corte, y a mí, presidenta subrogante de la Corte ahora, no me va a amedrentar, señor Toainga. Aquí estoy. Mire, ¿sabe qué ha hecho ahora el señor? El señor ahora ha dictado una orden de inmovilización en nuestra contra. Yo no puedo salir. Estoy casi en la clandestinidad por haber dictado una sentencia a la que él no acudió, a la que él no se defendió y a la que los 5 instituciones del Estado que estuvieron no pudieron defender, Ujú. no pudieron contrarrestar la teoría del señor Terán. Ujú. Ahora resulta ser que yo no puedo movilizarme. Ahora resulta ser que yo, como presidenta subrogante de la Corte, estoy pidiendo hoy a través de mis abogados un habeas corpus. ¿Sabe para qué? Para que la Fiscalía me permita ir en libertad, como lo ha hecho con todos los Ujú. otros jueces, con aquellos jueces a los que se les investigó, Ujú. se les acusó de recibir dinero, de actuar con el narcotráfico. A ellos les dieron día y hora para que acudan, ¿no? Pero a mí me da una orden de inmovilización para que llevarme en la patrulla además, para Ujú. hacer otro show mediático y Ujú. en el que yo tenga que declarar de qué. Yo no tengo un solo documento, señor periodista, que me diga de qué se me acusa. Yo he visto por redes sociales que se me acusa de cohecho y espero por favor me dé 2 minutos para explicar eso. Se Explíquenos, me por favor, acusa, doctora, esto dicen, que ha circulado en redes sociales, que tiene que ver con la incorporación de uno de sus hijos, de Milton Calle, al Consejo de la Judicatura cuando el señor Terán era presidente de este organismo. ¿Qué hay de cierto con respecto a eso? Que podría entenderse, algunos quieren leerlo de esa manera, yo por eso creíamos nosotros pertinente que usted responda esa pregunta. Algunos podrían creer que lo que usted está haciendo entonces es un intercambio de favores. mire, ¿qué es el cohecho? Es que a mí se me entregue dinero u otras cosas a cambio de un favor. Eso tiene que suceder entre que se inició el proceso de habeas corpus el 16 de julio y salió la sentencia en ese tiempo. Ahí tengo que recibir el favor y yo devolver el favor. Resulta ser que mi hijo va a estar ya 3 años en el Consejo de la Judicatura y además lo que la gente no sabe es que el doctor Wilman Terán no le contrató a mi hijo. A mi hijo lo contrató una de las directoras de esa época, que ahora además es vocal del Consejo de la Judicatura, después de haber dado un examen, después de haber revisado su carpeta, y tengo la entrevista que le preguntaron a ella por qué lo contrató, y dijo literalmente, porque era un chico brillante. Él tiene un posgrado, tiene un libro, tiene
papers, tiene varios artículos, conferencista nacional e internacional, pero no vaya a creer además que tiene un cargo importante, tiene un cargo de mediana categoría. ¿Y sabe por qué vino a Quito él? Él vino a Quito no buscando trabajo. Él trabajaba en uno de los mejores estudios jurídicos de Cuenca. Él vino a ayudarme a cuidarle a su padre que finalmente falleció en sus manos. Por eso vino él a Quito. Y claro, Wilman Terán despide a mucha gente, llama a que la gente presente carpetas, él las presenta. Y mire, señor periodista, Ujú, en la verdad que me caracteriza, el doctor Terán nunca supo que mi hijo trabajaba en el Consejo de la Judicatura. ujú, Pero no solo eso, mire, cuando Wilman Terán sale, en las circunstancias que salió, ujú, el Consejo de la Judicatura tratando de limpiar toda aquella gente que a lo mejor Wilman Terán eh, puso en el Consejo de la Judicatura, por lista sacaron a todos. A mi hijo no lo sacaron. ¿Sabe qué pasó? Que la vocal Yolanda Yupanqui, con quien ujú. él trabajaba, lo llevó con ella a la vocalía por su valía, por su colaboración. Por eso lo llevó. Es más, le ascendió cuando el doctor Terán ya no estuvo. Entonces, ¿de qué favor estamos hablando? Pero otra cosa, si yo podía devolver un favor al doctor Terán, primero que teníamos que suponer que el doctor Terán era adivino, que con el poder enorme que tenía en aquella época, iba a pensar que algún día él iba a estar detenido y que coincidencialmente a Emma Tapia le iba a tocar un habeas corpus y que yo debía devolverle el favor, cosa que en el cohecho no es posible. Tiene que estar en este periodo de tiempo, desde que inicia la sentencia hasta que termina. Esto fue casi 3 años atrás. Ujú, Yo debía devolverle el favor, mire, señor periodista, no es el primer habeas corpus que a mí me toca del doctor Terán. ujú. A mí ya me tocó otro habeas corpus como jueza ponente. El doctor Terán ahí no solo pedía el traslado, no, no. Él pedía la libertad, pedía Ujú, defenderse en libertad. Y yo le negué. Le dije, doctor Terán, eso no me corresponde, eso no es constitucional. ujú. Vaya, apele, pida en la justicia ordinaria, en la penal. A mí no me corresponde, negado el habeas corpus. ¿Por qué no le devolví el favor en aquella época? Ahora lo que hice es no devolver un favor. Con la doctora Caterine Muñoz estudiamos, mire, estuvimos en vacancia, no tuvimos vacancia, estudiamos todos los días el caso. Pedimos ayuda a la Corte Interamericana de Justicia que nos dé procesos, sentencias para no perjudicar al Ecuador y que luego no pase lo que pasa normalmente, es que defienden mal y luego el Estado tiene que pagar esas malas defensas. Estudiamos día y noche, intercambiamos opiniones, intercambiamos proyectos, estudiamos el caso y sacamos un caso que yo le puedo decir. Ya lo han revisado varias personas, ya lo han revisado varios constitucionalistas que veo en redes y a quienes a veces ni conozco. Y dice que la sentencia nuestra, de Caterine Muñoz y mía, está fundada en derecho. Pero si no lo estuviera, está la Corte Constitucional. Pueden modularla, pueden cambiarla. Es más, es nuestra obligación mandar a la Corte Constitucional. Y con total libertad y con conciencia tranquila vamos a mandar a la Corte Constitucional para que ellos analicen nuestra sentencia, no un fiscal. Lo que él está haciendo es inmiscuyéndose en el Poder Judicial y eso es lo último que puede pasar. El Ujú. Poder Judicial no puede estar a merced de un señor fiscal que quiere amedrentarnos y si no le gusta una sentencia, quiere inmovilizarme. No, señor fiscal, Ujú. yo voy a acudir voluntariamente a la fiscalía con mis abogados a dar mi testimonio y a que usted me explique de qué me está Pero acusando. usted ahora mismo está preocupada o inquieta por su seguridad, doctora, porque nos está diciendo de que no puede estar, digamos, circulando libremente por temor a una represalia de la fiscalía. Entiendo que usted teme por su seguridad. Por supuesto, señor Moncayo, Ujú, yo tengo 3 hijos.
Dos de ellos todavía estudian, dos de ellos dependen exclusivamente de mi trabajo, señor Moncayo. Ujú, Yo trabajo de lunes a viernes en la corte, los viernes doy clases, los sábados y domingos doy clases en la Universidad Andina, en la UES, ujú. en la Universidad de Loja. Trabajo todos los días de la semana para sacar adelante a mi casa. ¿Y sabe qué encontraron en mi domicilio? Tres recibos de agua, luz y teléfono que todavía no he podido pagarlos este mes. Entonces, ¿temo por mi seguridad? Sí, porque mis hijos dependen de mi Ujú. trabajo, pero además porque en mis 15 años casi en la función judicial nunca he tenido una amonestación por un atraso siquiera, Ujú. porque llego a las 7:30 a la Corte Nacional de Justicia cuando no llega ni siquiera el conserje, porque nuestro despacho, el de la doctora Caterine Muñoz y mía, es el único de la Corte Nacional que está al día y yo lo publico todos los días. Invito a mis audiencias para que la gente me evalúe. Y ahora resulta ser que no puedo salir de mi casa porque estoy con orden de inmovilización. Quieren hacer el show otra Ujú. vez, ¿no? Llevarme en un patrullero, Claro. a defenderme de qué. No sé de qué no sé, Doctora, no tengo un documento que me ujú. diga de qué me acusan. Doctora, se nos termina el tiempo. Le voy a pedir que sea súper concisa y breve en la última respuesta que le voy a pedir, aunque va a estar un poco complejo, pero eh, este allanamiento y esta operación de la Fiscalía del viernes anterior que ha resultado bastante grotesca, grosera para varios analistas que en algún momento, juristas muchos de ellos, que en algún momento aplaudían las actuaciones de la Fiscalía a cargo de la señora Salazar. Violenta uno de los principios más importantes y fundamentales en un Estado de Derecho, que es la independencia judicial. ¿En qué estado se encuentra actualmente la justicia en este país después de lo sucedido el viernes anterior con ustedes dos? Voy a tratar de ser lo más concreta posible y a través suyo voy a pedirle al Pleno del Consejo de la Corte Nacional de Justicia. Han hecho un pronunciamiento el señor presidente, pero no corresponde al presidente, le corresponde al Pleno del Consejo de la Corte Nacional de Justicia. Le corresponde al Consejo de la Judicatura porque ellos son nuestro órgano de control. Paremos esto. Si dejamos que pase esto ahora con nosotras, si hoy somos nosotras, Ujú. mañana serán otros jueces. Si dejamos que pase esto, lo único que puede quedar en un Estado de Derecho es la independencia de la función judicial. Y yo considero que con este acto se ha violentado la independencia de la función judicial y si no hacemos algo, no habrá vuelta atrás.